Hola amigos, muy buenos días. Hoy nos toca leer el Salmo 84 que lleva por título "Qué bello es tu templo". ¿Qué había en el templo que el escritor, que el salmista está hablando del templo como ese lugar donde Dios vive y donde él quería estar ahí porque Dios ahí vive? Vamos a entender el mensaje de Dios para nosotros esta mañana. Salmo 84, versículos del 1 al 12, leo para ustedes. Dice así: Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo, me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos, allí ponen sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto lo convierten en manantial, hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a tu templo te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. ¿Qué había en el templo de Jerusalén? Antes en el tabernáculo, después en el templo de Jerusalén. ¿Qué había ahí que el salmista anhela vivir ahí? Al grado de decir, es que los gorriones y las golondrinas hayan para hacer sus nidos en el templo. Y había como una envidia del salmista de cómo las golondrinas y los gorriones tenían sus nidos y vivían en el templo. Y él anhelaba vivir en el templo. ¿Qué había en el templo? Bueno, lo dice en el versículo 1, dice: Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. El salmista está expresando de diversas formas su anhelo, su deseo de estar en el templo. ¿Qué había en el templo? Bueno, la historia nos dice que Dios mandó construir un tabernáculo que después se convirtió en el templo que construyó el rey Salomón. Lo que está haciendo el salmista es insistir, expresar su anhelo de decir, es que cuánto quisiera yo estar, dice el versículo 2, deseo con toda mi alma estar en los patios del templo. Dice, con todas las fuerzas de mi corazón yo quisiera estar ahí, porque dice, qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que reciben fuerzas y con todo corazón desean venir hasta tu templo. En el tiempo es que escribe el salmista, está extrañando el templo de Dios. Algunos de esos salmos se escribieron en el exilio, es decir, cuando el pueblo ya había sido capturado por Babilonia, cuando la ciudad y el templo de Jerusalén habían sido destruidos, y parte de esa extrañeza pudiera ser porque el templo ya no existía. Y ellos se sentían abandonados, se sentían que no había un lugar donde ellos pudieran ir para estar en comunión con Dios. Pero, ¿sabe? Le tengo una extraordinaria noticia. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, Él precisamente, sus discípulos, dice que vieron el templo de Jerusalén y los discípulos le decían, mira maestro, qué excelente obra. Y lo cierto es que después de que el Señor Jesús se fue a los cielos, allá por el año 70 de nuestra era, vino un emperador romano que destruyó destruyó todo el templo de Jerusalén. Y la cristiandad se quedó sin templo de Jerusalén. Pero el que no tengamos templo no es ningún problema. Y en el paso del tiempo, Dios nos reveló una verdad. Y por ejemplo, en Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Y ese Dios no vive en templos construidos por hombres. Esa es una verdad expresada que una vez que vino el Señor Jesucristo y nos dejó al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo lo que va a hacer es que mora en nosotros. Y dice Pablo, porque ustedes son el templo del Espíritu Santo. Vea usted cómo los judíos y los israelitas tenían que ir al templo, porque en el templo ellos podían identificar que estaban cerca de la presencia de Dios.
Pero el templo de Jerusalén fue destruido. Y hoy día el Señor Jesucristo dice: yo no los dejo solos, yo les voy a dejar a otro igual a mí, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él ha puesto su Espíritu en nosotros, de tal forma que hoy día nosotros no tenemos que ir a un lugar para poder encontrarnos con Dios. En este mundo no hay un lugar donde Dios vive. Lo que este pasaje dice, que Dios no vive en templos construidos por hombres, es porque Él ha decidido a través de su Espíritu morar en nuestra vida. Y entonces sí, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El gran asunto aquí es lo que dijo el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, genere la vida, genere la voluntad de Dios, genere el propósito de Dios en nuestra vida, en ese sentido, Dios vive en nosotros cumpliendo su voluntad. Queridos amigos, la gran lección al leer este salmo es que los israelitas, los judíos, tenían que ir al templo, porque en el templo ellos podían encontrarse con Dios. Pero los cristianos no vamos al templo, los cristianos vamos a la cruz de Cristo. Y en Cristo podemos encontrar al Dios que se reveló, el Verbo hecho carne, y que recibió por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese Dios hecho hombre que vivió entre nosotros, antes de irse dijo: no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a recordar, y les va a enseñar, y los va a consolar, y los va a guiar. Así que hoy día los cristianos no tenemos que ir a un templo. De hecho, hoy día muchas iglesias cristianas nos reunimos simplemente en salones, porque la idea de templo quedó arraigada en el pueblo israelita, pero eso ya no existe. Hoy día lo que existe es el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Solo piensa en esto: cuando los primeros cristianos fueron perseguidos, que se reunían en las catacumbas, que se reunían en las laderas de los cerros, que vivían en los despoblados, que iban al desierto, que se reunían en las casas. Por 300 años no tuvieron templo, porque el Espíritu de Dios moraba en sus corazones. Hoy día la expresión del salmista es decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y tal vez diríamos: oh Señor, cuánto deseo que tu Espíritu more en mí, y more en mí en abundancia, y me haga entender tu verdad, y me haga entender tu propósito, y me haga entender cómo puedo vivir para ti. Fíjese nada más, dice el apóstol Pablo, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros colaboramos con el Espíritu, nos disponemos a que Él produzca en nosotros su fruto, viviremos vidas esplendorosas, vidas con propósito, vidas con gozo, vidas con amor, vidas en paz. Ya no tenemos que ir a ningún templo, tenemos que buscar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias porque entendemos que el salmista deseaba estar en tus atrios, pero hoy día nosotros deseamos estar bajo la presencia de tu Espíritu, de que queremos ser gobernados, queremos ser guiados, queremos ser instruidos por Él. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos cosas que te ofenden. Por eso tu Espíritu Santo nos recuerda tus promesas para que aprendamos a vivir por ellas. Gracias por tu Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos pedirte, Padre, envíanos de tu Espíritu. Quebranta nuestro corazón, convierte nuestro corazón de piedra, de roca, conviértelo en un corazón dispuesto a ser sensible a la voz del Espíritu y obediente a la guianza del Espíritu. De esa forma, Señor, permítenos experimentar tu presencia en nuestra vida. Oramos por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, principalmente ante la enfermedad. Están en medio de un tratamiento, acaban de entrar a cirugía, se están recuperando. Rogamos de tu gracia en sus vidas, que tu Espíritu Santo les consuele, les fortalezca, les haga tener la esperanza de que pronto estarán mejor en su salud. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.